Bien, estamos ya en estudios con el doctor Gustavo Yamada, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, quien hemos invitado esta mañana para conversar, como les dije antes de la pausa, respecto de estas políticas de empleo que se deben llevar a cabo, que se deben profundizar, tal vez revisar, de las cifras del INEI que fueron la semana pasada comentadas, divulgadas por el ente emisor, por el ente estadístico, perdón, en relación con la propuesta, con algunas cifras que dio a conocer también por su parte la Sociedad Nacional de Industrias respecto al desempleo que se estaría generando con motivo de la crisis financiera mundial. Vamos a conversar justamente con tu llamada acerca de esos temas y un poco saber sus comentarios al respecto. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, Enzo, por la invitación. A usted. Puntualmente, revisábamos un poco las cifras respecto de lo que comentaban los industriales la semana pasada, de esos 60.000 desempleados, y ya el fin de semana los gremios han salido un poco a aclarar el tema, también desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, respecto de la lectura real de las cifras. De hecho, mucha gente no sabe un poco cómo ver las cifras del INEI porque son, digamos, estadísticas un poco más complejas, pero, digamos, en su opinión, ¿cuál debe ser la lectura correcta para poder entender bien qué cosas se debe, digamos, comparar y contra qué trimestre o trimestres para que estas cifras sean, digamos, las reales? Bueno, mira, esta discusión, esta ensalada de cifras que ha habido estos últimos días sobre la situación del empleo me suscita varios comentarios. En primer lugar, en toda economía, así sea una economía que está en auge, hay creación y destrucción de empleos al mismo tiempo. Porque no todas las empresas, digamos, les va bien, no todos los proyectos empresariales tienen éxito, algunos quiebran, algunos tipos de empleo, ocupaciones de la economía dejan de demandarse, por ejemplo, secretarias. Concordarás conmigo que con esta revolución tecnológica cada vez se demandan menos secretarios. Es correcto. Entonces, el hecho que hayan despidos puntuales a nivel de empresas, eso no significa que a nivel macro la situación sea de preocupación. Y en tal sentido, digamos, sin ser falsa la cifra que anunció la Sociedad de Industria, sí es incorrecta la manera como la ha mostrado, porque en todas las series económicas en el país de producción, de empleo, de pobreza, siempre hay que comparar periodos comparables, los mismos meses de comparación de un año contra otro, ¿no? Entonces ahí el error que hubo fue comparar el trimestre de septiembre, octubre, noviembre contra julio, lo cual es incorrecto porque no se está comparando contra un mismo meses. No, aunque en realidad ellos han comparado diciembre, enero, febrero del 2008 contra julio, agosto, septiembre del 2008. O sea, correcto. Digamos... es la misma idea, no se están comparando meses comparables. Entonces, cuando tú comparas el último dato, que es septiembre, octubre, noviembre del 2008 contra septiembre, octubre, noviembre del 2007, todavía se ve un aumento en el empleo neto en todos los sectores, ¿no? Entonces, no es cierto que haya, en términos agregados, despidos netos, ni siquiera en la manufactura. Lo que sí se ve es cierta desaceleración del crecimiento del empleo en el sector manufacturero, cosa que se va a ir acentuando en los próximos meses, ¿no? Conforme empecemos a sentir con más intensidad los coletazos de la crisis financiera internacional. Ahora, ¿se puede determinar más o menos, digamos, no en detalle, pero menos saber de los sectores vinculados con manufactura, cuáles son los que son más intensivos en mano de obra y que tal vez podrían sentir más el efecto de la pegada de la crisis financiera mundial? Ciertamente ya se ha identificado que el sector de textil y confecciones, que tuvo un auge exportador importante en los últimos años dirigidos a Estados Unidos, Europa, es un sector intensivo en mano de obra y que va a sufrir los coletazos de menores órdenes, menores pedidos, ¿no? Ahora, lo importante es que esa mano de obra pueda ser reabsorbida por otros sectores y en ese sentido, digamos, hace sentido este plan anticrisis de protección que se está planteando para que el sector construcción, infraestructura pueda jalar. ¿Pero qué tiempo toma justamente esa etapa de absorción? Digamos, ¿en qué tiempo un trabajador que es despedido de una textil puede recolocarse en otro sector? Claro, hay dos temas ahí. En primer lugar, la eficacia de la acción pública y estas asociaciones públicas privadas para que se lleven a cabo, ¿no? Por lo cual habría que simplificar plazos, contratar nuevos gerentes más eficaces que saquen las cosas más rápido. Y en segundo lugar, el proceso que tiene que tener de reconversión. Muchas de estas personas que están dedicando a textiles y confecciones ahora se van a dedicar a la construcción, entonces tienen que tener un proceso de por lo menos 3 meses de capacitación pertinente para que puedan ser reabsorbidos, porque tampoco se trata de contratarlos, ¿no?,
simplemente porque están desempleados. Tienen que ofrecer habilidades, competencias que sean las requeridas. También la pregunta es si es que el trabajador que es despedido con una cantidad X de sueldo va a tener el mismo salario cuando regrese, cuando vaya a otro sector. Exacto. En un estudio reciente encontré que para el Perú, ¿no?, existe una penalización en ese sentido, porque, digamos, cuando se reengancha el trabajador en un nuevo empleo, luego de haber pasado por un periodo de inactividad o desempleo, en promedio gana entre 20 a 40% menos de lo que ganaba en el empleo inicial. Y esto en parte puede ser explicado porque no se capacita lo suficiente para la nueva actividad, no tiene los fondos suficientes para un periodo de búsqueda más eficiente del nuevo empleo, y en ese sentido proponemos que se maneje la CTS de manera intangible, por lo menos durante 5 meses, o sea, los primeros 5 aportes de la CTS deben ser intangibles, porque el periodo de desempleo promedio es de 22 semanas, ¿no? Y también encontramos que estos programas de protección tipo a trabajar urbano, Construyendo Perú, tampoco ayudan a una mejor reinserción laboral. En ese sentido, ahora hay que aprovechar para que esos programas de capacitación, de empleo temporal, se amplíen de manera contracíclica, pero también se mejore su diseño para que puedan servir mejor a estos trabajadores. Esas políticas macro que se están implementando, hablamos del plan anticrisis concretamente, permitirían, digamos, que la economía esté creciendo a tasas de 5% o 6%, que es lo que se prevé. En las cifras, digamos, están todavía un poco en discusión, porque hay quienes dicen que va a crecer menos la economía, que sería 5, 6, 4, 5, digamos que no hay un consenso total, absoluto respecto a una cifra en común. La pregunta es si, nuevamente, las políticas macro van hacia ese sentido y van a permitir que el empleo pueda crecer, finalmente. Sí, fíjate, en promedio, digamos, la cifra que se está manejando para el próximo año es un crecimiento de alrededor del 5%, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto podría crecer el empleo formal, que es el que nos importa, el que, digamos, empleo adecuadamente remunerado? Probablemente alrededor del 3%, lo cual es, digamos, un indicador de regular para malo, ¿no? Porque actualmente ha crecido al 7%, ¿no? Entonces es un bajón, es crecer a menos de la mitad. Y en segundo lugar, la PEA, la población económicamente activa, la fuerza laboral en el Perú, todavía crece al ritmo de 2,5% anual. Entonces, con la justa se alcanza para absorber a los nuevos jóvenes que están, ¿no es cierto?, necesitando puestos de trabajo, y no alcanza para ir absorbiendo todavía toda la masa de subempleo y desempleo que hay en el país. En ese sentido, el 2009 no va a ser un gran año laboral, va a ser un año de regular para malo, porque no va a permitir mejorar las estadísticas laborales significativamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con esos pedidos? Por ejemplo, se hablaba hace unas semanas, hace unos días, y aún sigue la discusión y va a seguir en enero todavía, el próximo año, cuando se reúnan en el Consejo del Trabajo a analizar la posibilidad de que haya un reajuste en la remuneración mínima. La pregunta es si el escenario es el propicio para que haya un reajuste hacia arriba de la remuneración, o todavía no necesariamente. Definitivamente no, porque conversábamos en su momento cuando se dio este incremento, que esa cifra quizás para Lima era relativamente razonable, pero para provincias, para el resto de ciudades, para las zonas rurales, está demasiado por encima de la media de las remuneraciones. Entonces lo que provocaba es un aliciente muy grande para la informalidad, y no porque sea un tema de que quieres ser informal, sino es la única manera que puedes sobrevivir, digamos, con ese esquema. Entonces, en un periodo crítico como el que se avecina, a mí me parece muy prematuro empezar a hablar de este tipo de especificaciones, que lo que van a crear es mayores presiones al nivel de sobrevivencia y estabilidad de las empresas. Para terminar, otra llamada muy puntual respecto a esas propuestas que fueron lanzadas hace unos días por la Cámara de Comercio de Lima. Reducir salarios, bueno, ya quedó, digamos, establecido que no va a ser así necesariamente, pero reducir jornadas laborales, ¿es lo conveniente? Digamos, acá en el Perú existe lo que se llama la negociación colectiva, y los trabajadores y los empresarios pueden ponerse de acuerdo en las medidas que consideren más adecuadas puntualmente para cada empresa, ¿no? Entonces, eso queda en manos de una negociación, una conversación entre trabajadores y empleadores, ¿no? No es lo usual es, digamos, rescindir de algún personal excedente, quizás de el segundo turno, las horas extras que hubo, y de repente ya con las horas normales en la jornada laboral ordinaria va a ser suficiente, ¿no?
¿ok? En todo caso vamos a ver qué ocurre en los siguientes días cuando la discusión comience pues a vez a ponerse en color más interesante. Nuevamente gracias por tu llamada y le deseo una feliz Navidad de antemano. De igual manera, muchas gracias, Enzo, por la invitación. A usted gracias nuevamente. Hemos estado, amigos, con el doctor Gustavo Yamada, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, también catedrático de la Facultad de Economía de esa universidad. Yo lo veo